capítulo 12, versículo 1. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. En esa época los esclavos se compraban. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Era conveniente ser mujer hermosa en ese tiempo. Amén. Como ahora, ¿verdad? Pero ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y alabaron delante de él, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Qué tremendo, hermanos. Veamos entonces ahí lo que el Señor quiere decir. Hay mucho que hablar hoy, pero voy a resumir. Gloria a Dios. Vemos entonces aquí físicamente, ¿verdad?, lo que Abraham hizo. Él oyó una voz, pero por lo que yo veo dice: había dicho. Esto no era algo que le llegó nada más así, había dicho. Igual que como cuando la profetisa Débora le dijo a este general, ¿verdad?, del ejército, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que él es el que aparece en Hebreos y no ella, ¿verdad? Pero él era general de los ejércitos, y Débora le dijo: no te ha dicho, o sea, como que ya también le había dicho a él, tal vez a través de ella, pero en el caso de Abraham ya lo había oído antes. Y fíjense que hay una porción bíblica que no la tengo, donde el papá de Abraham había salido también de Ur, en el 11. Sí, ahí veamos el 11, en el capítulo 11, ¿verdad? Sí, ahí dice que el papá de Abraham como que a él ya le había hablado también, y él pues salió, pero creo que se quedó en el camino, no creo que se quedó en Harán.
Pero bueno, la cuestión es que no obedeció y murió en el camino. Pero la cuestión aquí es que Abraham ya le había dicho, pero él obedeció. Entonces a veces la gente dice, yo sí hago lo que Dios diga, y quieren oírlo audiblemente, pero realmente en esta época de la gracia el Señor habla a través del Espíritu Santo y no necesariamente audible. Hay gente cristiana que no quiere obedecer o que han dicho, yo voy a obedecer hasta que Dios me hable. ¿Y por qué le habló a aquel hermanito que mi líder es, si a mí no? ¿Verdad? Y se ponen en una testarudez y obstinación de que quieren que les hable. Y no hay ninguna garantía de que Dios les vaya a hablar, porque Dios es soberano, eterno, y Él sabe cómo tratar con el rebelde, con el obstinado. Y como dice su palabra, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y Él conoce realmente la necesidad de cada uno. Amén. Entonces no necesariamente hay que condicionar a Dios, pero Abraham oyó la voz de Dios y salió de su parentela. Y de la casa de su padre, dice. No dice de la casa de su madre, de la casa de su padre, como que había que dejar a la parentela paterna, ¿verdad? Pero él era Abraham. Ahora de Sara no dice, pero ella prácticamente dejó a los, igual que Abraham, dejaron a las dos parentelas, ¿verdad? Porque ella se fue con su marido. Y le ofrece el Señor la gran bendición y le ofrece que lo va a bendecir, ¿verdad? Entonces a veces nos vamos físicamente de la casa paterna, pero no nos vamos emocionalmente. Entonces tengamos cuidado. Abraham se fue de las dos formas. Se fue, y lo vamos a ver porque ya por eso le leí ya las siguientes porciones que voy a tocar. Abraham se fue física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿En dónde estaba Abraham cuando eso sucedió? Ya estaba en Canaán, que iba a ser la tierra prometida. Hubo entonces hambre en la tierra. Abraham se fue de su tierra y de su parentela, física y emocionalmente, porque ante la hambruna no agarró para la casa de sus papás, no agarró para donde sus parientes. Yo pregunto, si viniera una hambruna, renunciamos desde ya. Renunciamos desde ya, porque esa cosa no se aguanta. De verdad, el hambre es algo que ni un tiempo de comida. Miren, ahorita estamos sin un tiempo de comida, pero no llega a llegar un olorazo por aquí, al churrasco, y Dios mío, alborota. Entonces renunciamos. Pero si llegara una hambruna a tu vida, ¿verdad? Digo yo, sabiendo que tus ancestros están bien surtidos y tú no te conoces, pero ni el nadie donde tú vives, solo los impresionaste cuando llegaste a ese lugar donde te fuiste, pero no te conocen, ¿para dónde agarrarías? Abraham decide, a pesar de que tiene miedo, agarrar para otro lugar, no a su parentela. Por eso digo yo que él se fue física y emocionalmente, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Alguien me podría decir, no, lo que pasa es que le quedaba más cerca a Egipto. Puede ser, ¿verdad? Porque no sabemos. Yo no me he puesto a analizar el mapa si realmente le quedaba más cerca. Pero de que el chisme de que en Egipto sí había provisión, llegó. De que llegó. Entonces viene Abraham y él sí dejó a su casa y a su parentela emocionalmente y físicamente. Y así debe ser. Y lo digo porque a veces hay parejas que dejan al papá y a la mamá porque es bíblico, pero emocionalmente, y le voy a decir a mi mamá, y le voy a decir a mi, ¿sabes qué? Le voy a decir a tu papá lo que me hiciste a tu mamá. Entonces, eso es emocional.
Yo no digo que hay que callarse un abuso, ¿verdad? Que la golpee el marido. No, eso no hay que callarlo. Eso sí hay que ponerlo ante las autoridades paternales. No, pero sí hay que contárselo a los papás. No hay que irse a los juzgados inmediatamente. Y más si los padres son cristianos, ¿verdad? Yo no aconsejo irse rápido a las autoridades porque raíz tiene. El ser golpeada por el marido verbal o físicamente, raíz tiene. Y raíz en quien es la víctima y raíz en el victimario. Y todo eso es un proceso. Yo no aconsejo psiquiatría ni psicología si son cristianos. Lo primero es espiritual. Porque esas otras disciplinas o ciencias, aunque la psicología no es una ciencia, pero las otras solo te tratan lo mental que es conocido, pero no el alma en su profundidad como lo trata el Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces, la psicología está llena de un montón de cosas, conocimiento externo, superficial de la mente, pero no interno como lo puede descubrir el espíritu. No como la palabra de Dios, penetras no solo a la almita, hasta el espíritu y los tuétanos, se va hasta los ancestros. Entonces, en ese sentido, entonces, ellos agarraron para Egipto, había hambre, pero miren este varón. Dos cosas me llaman la atención aquí. Primero, de que ella era hermosa, y en mi tierra le dicen hermosa a una mujer gordita. Allá en mi tierra cuando dicen es hermosa, no baja de 150 libras, es hermosa, pero en el sentido hermosa parejo, ¿verdad? No chibolón, ¿verdad? Porque aparte es el gordo parejo y aparte es el gordo chibolón, pero le llaman hermosa en mi tierra a la que no raya de gorda, solo está llenita. Ahí le llaman hermosa. Entonces yo me imagino a Sara algo así, y su rostro debe haber sido verdaderamente precioso, ¿verdad? Pero la hermosura a veces que realmente, miren que David era hermoso, pero yo creo que David era hermoso porque alababa a Dios, porque temía a Dios, porque empezó a conocer de Dios. Entonces realmente cuando la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, está diciendo, ¿verdad?, que conocer a Cristo, llegar a sus pies, nos provee hermosura. O sea, realmente una persona sin Cristo no es igual que una persona con Cristo teniendo al Señor dentro. Él da una hermosura, una belleza. Pero si no teme a Dios, aunque ya tenga a Cristo en su corazón, porque temer a Dios es obedecerle, esa gracia y esa hermosura es vana. Lo que realmente nos transforma es la obediencia a Dios. Eso es lo que hace de verdad en nosotros restauración en nuestra alma, preparar nuestro ser para la venida del Señor, que es la tribulación. Cuando venga antes de la tribulación, viene nuestro Señor. Entonces no se trata de que como yo soy cristiana, canto himnos, estoy en el área de alabanza, me miro más bonita, yo no era así antes. David se veía, David dicen que corría al espejo. Él cantaba, alababa, escribía himnos, escribía salmos, él era precioso. Pero dicen que era de hermoso parecer, no dicen que era guapo, era de hermoso parecer. Entonces, pero él dicen que rápido se levantaba y se iba a ver al espejo. Y dicen que decía, no descansaré hasta verme a tu semejanza. Entonces yo creo que nuestro Señor Jesucristo sí era hermoso, pero no en lo físico, sino en esa gracia que tenía en su semblante y en su voz, que lo hacía ver hermoso. Y es que realmente la belleza y la hermosura que deberemos buscar es la interna, ese espíritu afable y apacible que dice que debe tener la mujer cristiana, no un espíritu exaltado, ¿verdad?, sino un espíritu afable y apacible.
Entonces Sara era hermosa y a mí se me hace que ella era muy obediente, muy sumisa. No puso ningún reparo en dejar a su tierra y a su parentela. Y mire lo que le dice Abraham aquí. Le dice: como veo que eres una mujer de hermoso aspecto, la hace mentir. Porque miren, aunque haya sido a medias la mentira, la hizo mentir. Y ella no dice para nada que refunfuñó en eso. Y las consecuencias tuvo. Porque toda mentira, cuando tú ya andas en los caminos de Dios, se descubre. Porque fíjense que aquí no dice, si leemos hasta el final, cuando Faraón se dio cuenta, no dice cómo se dio cuenta Faraón. Por lo menos en esta porción bíblica que yo tuve, no dice que haya tenido algún sueño este rey. Si leemos, dice que la vieron los príncipes en el 15. En el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pero no dice que así nomás fue. Estos faraones tenían hechiceros, sabios, magos, sortílegos, que eran entendidos en cosas espirituales. Aunque no eran de Dios, los hijos del diablo sí saben que hay un Dios. Ellos no creen ni se convierten. Los brujos saben que hay un Dios, ¿verdad? Estos eran brujos. Y en todo lo que hicieron para ver si botaban esas plagas, se dieron cuenta que venía de un poder más grande. Y entonces empezaron a hacer números, fechas, cuentas de quiénes eran los que habían llegado últimamente al palacio, porque para entrar a esos palacios tenía que tener acreditaciones la gente. Ellos entre grupos te encuentres, ¿verdad? Hay lugares realmente de oscuridad y de tinieblas donde hay gente de Dios que ha querido entrar a esos lugares a trabajar, y los demonios y los espíritus se han encargado de que no entren, porque no les convienen santos en ciertos lugares. Santo se le llama a un hijo de Dios, no porque sea santo, sino porque Dios ya lo declaró santo. Y estos saben cuando hay una unción que puede tener la persona, que pueda estorbar y afectar sus planes malévolos. Porque miren, a veces un enfermo con una oración se sana. Pero miren, el enfermo que Dios va a sanar, Dios se encargará, si está en el hospital, de enviar a cualquier ángel y lo va a usar. O incluso se puede orar desde afuera. Pero hay lugares, instituciones, donde hay negrura, por así decirlo, hay tinieblas, hay brujos, hay brujas. Para el que lo quiera entender y creer, nada más digo esto. Pues estos brujos, hechiceros, magos, sortílegos y adivinos dedujeron que ahí la Sarita no era tan normal. Era hermosa la mujer, pero tenía una su conducta y una su forma de ser, que ella era sospechosa. Así es de que dedujeron por algo, y tal vez ella anduvo rehuyendo de alguna forma el que la tocara el faraón. Entonces ya ahí resultaba algo sospechoso. Algunos sostienen que Sara sí le fue infiel a Abraham y que sí adulteró. Yo no es porque sea mujer, pero creo que si ella hubiera pasado a más, la Biblia lo dijera. Yo sí creo que la Biblia lo dijera, pero si la Biblia no lo dice, yo creo, si la Biblia no lo dice abiertamente, aunque sacan ahí, hacen sus deducciones y unen versículos y sacan ahí, como dicen en lo jurídico, ¿verdad?, jalado ahí ciertas elucubraciones, pero yo sí creo que ella no tuvo, ¿verdad? No tuvo nada que ver con el faraón. Algo hizo ella que sospecharan de ella, porque no hay que él haya tenido sueños en esta versión, por lo menos en este pasaje, no hay revelación de que haya tenido él revelación. ¿Fue la primera vez que se lo hizo a Abraham? No, lo hizo otra vez. La mujer acepta
Por eso algunas mujeres que enseñan sobre la sujeción, amén, ahorita voy, hermano. Por eso algunas mujeres que enseñan sobre la sujeción dicen, haz lo que tu marido diga. Pero es que me está diciendo que aborte, dicen las mujeres. Me está diciendo que aborte. Entonces, es difícil decir en cuanto a la sujeción, así todo, ¿verdad? Ciegamente. Hay mucho que hablar ahí. Pero es que hay que hacer lo que él diga, dicen estas consejeras, aunque no sea cristiano. Es difícil. Amén, hermano, hoy sí, antes de que terminara eso, sí. Es como cuando también una jovencita tal vez entra a la habitación de un varón y puede que de verdad no haya pasado nada, pero ya queda la reputación en el peligro. Exacto. Se podría decir que el hecho de que Sara, viéndolo en lo negativo, que el hecho de que Sara no dijera nada, ganitas tenía. De que el hecho de, como dicen, ganitas tenía, o sea, pensando malvadamente, pero no eso. Pero en realidad el hecho que ella no haya dicho nada no significa que haya cedido. Y la Biblia, yo creo que si la Biblia quiere descubrir un pecado tan grande como ese, lo hubiera descubierto, Dios lo hubiera dejado escrito. Dios no protege eso. Pero, como le digo, hay unos que han dicho que sí lo hizo. Pero bueno, Dios viene y manda plagas. ¿Y qué tal si al faraón le cae una plaga? De las plagas también. Y no sabemos qué plagas eran. Pero eso alejaba a la gente. La plaga te aleja de los demás, te aísla. Y Dios, si hizo todo eso, fue para evitar algo. Si ella iba a caer en un pecado de adulterio, Dios no hubiera mandado plagas. Al final se hubieran sabido y todo, ¿verdad? Pero no, yo creo que la prevención de Dios para que no sucediera eso fueron las plagas. Y sospecharon de Sarai por saber cuántas razones. Tal vez era la única que no había cedido, que había puesto excusas, que cualquier cosa. Tenía 65 años, era hermosa. Tenía astucia también como mujer ya mayor para evitar. Entonces, la cuestión aquí es que el faraón viene, se la devuelve a Abraham y no lo dejó. Y me llama mucho la atención del faraón que le dice a Abraham que no entendía por qué había mentido. O sea, el faraón se la devuelve y le dice en el 19, en el 17 fue donde los brujos empezaron a elucubrar y los brujos empiezan a deducir que era Sara, porque no fallaron, no empezaron una por una en el harén que tenía el rey, no, directo se fueron con Sarai. En el 18 llama a Abraham. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? No acusó a Sarai, sino que posiblemente ya habían confesado a Sarai en el sentido de que, pero no la habían tenido como culpable. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Esa pregunta a mí me llama la atención porque podría ser que no hubiera muerto Abraham, que no era necesaria la mentira, que la prueba de la hambruna solo buscaba ver si iba a regresar a su parentela o iba a buscar otra alternativa, que esa tal vez esa era la prueba, digo yo, ¿verdad? Pero en el 19 dice, ¿por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla. Cuando él dice eso, veo yo que no la tomó, poniéndome en ocasión de tomarla, para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Si ella la hubiera tocado, yo digo que una de esas plagas le hubiera dado a Faraón y se hubiera muerto por el pecado en el que hubiera caído. Pero no, le dijo, tómala y vete. Y dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Digo esto porque Sarai es tenida como profeta. También es tenida como profeta, no solo Abraham, de tal manera que era una mujer santa. Entonces, Dios no permitió que profanaran a Sarai. ¿Amén? Yo eso pienso. Pero bueno, no me quería quedar en eso, pero salió y al tiempo vuelve. Dios hizo un pacto con Abraham, porque miren lo que le dijo del 1 al 3.
y haré de ti, ¿verdad? Dice en el 2, y haré de ti una gran nación. Y hoy en la mañana, mientras yo presentaba este ayuno en el altar, yo hablaba con el Señor y algo me dijo dentro de mí: cada varón es una nación para mí. Cada persona, cada mujer puede ser madre de una nación con un solo hijo que dé. Porque Saraí solo un hijo le dio de la promesa, que fue Isaac, y él es el que generó todo hasta donde vamos. Entonces el Señor me decía en oración, y yo lo entendí, tal vez porque yo ya había preparado un tema, y me decía: cada varón, cada ser humano, para mí es como una gran nación, porque fíjense que de cada uno de nosotros se propaga, ¿verdad? Y para decirle a Abraham, a Saraí, mira, dice el Señor que va, dice aquí, miren, haré de ti una nación grande. Era entendible que tenía que haber descendencia para que fuera una nación grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, de aquí sacamos un pacto precioso. ¿De quién? De Abraham. ¿Quién era Abraham? Un idólatra. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Él era idólatra y de ahí salió. Así de que nadie me diga que el que practique la idolatría que no puede dejar a los ídolos. A mí que no me digan tía, como dicen, porque ni parientes somos. Se puede dejar la idolatría. El problema está en la voluntad, porque hay gente que ya entendió la malignidad que hay en la idolatría, pero no la quiere dejar. ¿Por qué? Por la ligadura de impiedad, y lo digo ahora en este servicio, por la ligadura de impiedad que tiene con los lugares, cosas y personas con los que ha convivido en esa idolatría. Es que ya no voy a poder ir en Semana Santa a las ventas que hay tan ricas, ligadura de impiedad. Es que ya no voy a poder ir a los bautizos tan lindos que son, ni a esa iglesia donde bauticé a mi hijo, ligadura de impiedad. Es que ya no voy a poder compartir con todos los amigos que hice durante todo ese tiempo, ligadura de impiedad. ¿Y en dónde está el problema? ¿En que no los pueden dejar? No, en que la voluntad no la ceden, no ceden su voluntad a hacerlo. Por lo tanto hay obstinación y es ligadura de impiedad. Es como el bolo. El bolo dice: no vuelvo a tomar. El bolo dice: no vuelvo a tomar, y está en su voluntad. Porque Dios, que yo sepa, Cristo no hizo ningún milagro con ningún borracho. Él no dice: y era bolo y el Señor lo sanó y dejó de ser bolo. No, ninguno de los 4 evangelios dice eso, ni en los Hechos de los Apóstoles, que ahí andaba un bolito en la calle y Pablo le puso las manos y dejó de tomar. No, porque el problema del bolo es que voluntariamente hizo lo que hizo, su voluntad, su primer trago, y lo empezó a ligar la compañía en que empezó a andar. Entonces se empezó a hacer amigos, entre comillas, en el bar, y se empezó a hacer amigo de ellos. Y cuando no tenía dinero, mis amigos me invitaron, qué gran cosa, ¿verdad? Yo invité a mis amigos, qué gran cosa, a tomar. Y entonces ellos empiezan a agarrar como un ambiente de vida a tal nivel que a veces uno a uno que era bolo ya no lo es, lo digo porque lo experimenté. Uno le pregunta la dirección de un lugar y te lleva de cantina en cantina para que veas dónde es. Porque te dice: mira, cuando vaya aquí a 2 cuadras está la cantina tal. Agarre a la derecha y está el bar tal. Y ahí pregunte, por ahí su referencia es solo en base a su ligadura de impiedad. Entonces, ¿qué hay de por medio? Ligadura de impiedad. Entonces, Abraham salió de la idolatría, siguió a Dios, y ya no se menciona que él volvió a hacer ídolos. Se menciona que hizo allí un altar.
Él hizo ahí un altar. O sea, él realmente, todo él salió de la idolatría, de sus ancestros. Y él no se puso a pensar, ay, es que los molletes, ¿verdad? Es que los molletes que hacía el jueves mi abuelita. Ay, es que el pavo de Navidad. Él no se puso a pensar en eso. En cambio, los judíos, los hebreos en el desierto, ellos la idolatría no la soltaban del alma. Entonces viene el Señor, le anticipa a Abraham que van a estar 400 sus generaciones, van a estar en Egipto, van a ser esclavos 400 años, pero por eso, porque él era profeta, no se pudo callar el Señor lo que iba a hacer, pero que iban a ser liberados. Entonces, efectivamente, los hebreos se volvieron esclavos, pero se ligaron la idolatría hasta el tope, a tal grado que de la generación que salió de Egipto no pudo dejar la idolatría. Y eso debe haber pasado con el padre de Abraham, no pudo dejar la idolatría, ¿verdad? Entonces, y estos murieron en el desierto, y solo los niños que no estuvieron ligados a los pepinos, a las remolachas, a todo lo que había en Egipto, esos niños salieron chiquitos, ellos lograron entrar a la tierra prometida, aunque no todos, por unos que se rebelaron, pero entraron. Entonces, el pacto del Señor fue ese, ¿verdad? En Génesis 12:1 presenta la bendición por dejar la idolatría que dejó Abraham, venía su bendición. Como decía mi hermanita diaconisa, no necesariamente el que te vaya bien económicamente, seas cristiano o no, es un símbolo de prosperidad espiritual, de prosperidad integral, digo yo, espiritual mi cuerpo. No necesariamente. Hay gente que cree que porque está bien económicamente, está viviendo sus vacas gordas, cree que están bien delante de Dios, y porque hacen obras de caridad, y porque son buenos y mantienen una línea de comportamiento que es disciplina nada más, humana. Eso no necesariamente te hace bien delante de Dios. Dios te puede estar hablando esta mañana. ¿Ven? Lo siguiente que Dios hace es que no solamente presenta el pacto, que es lo primero que hace, sino lo establece. Génesis 15:18. Vamos a Génesis 15:18. Ahí es que el Señor es un Dios de pactos. Entonces no solo viene, le presenta un pacto, sino que lo establece. Pero antes de establecer el pacto, miren lo que pasó. Vino una hambruna y fue probado a Abraham a ver si iba a regresar a la idolatría. No regresó, siguió a Egipto. Se fue a meter en un lugar de idolatría, a Egipto. Pero eso pienso yo que era como marcar territorio de parte del Señor, porque ahí iba a estar su descendencia años después. Pero que al salir Abraham de ahí, marcó también territorio en el sentido de que sus generaciones iban a salir de ahí, porque ya nosotros andábamos en los lomos de él. Entonces, todo el que es hijo de Abraham tiene la potestad de salir de la idolatría. Todo el que es hijo de Abraham puede salir de la idolatría. ¿Sí? Ahora miremos aquí donde establece el pacto del Señor. En el versículo, les dije 15, en el versículo 18, miren lo que dice. En el 17 leamos primero, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí estamos en un evento, en un momento glorioso en que Abraham le había hecho un sacrificio a Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es salir de la idolatría. Dios te presenta el pacto. Si tú sales de la idolatría, te bendeciré y haré de ti una gran nación. Mientras no te bendiga Dios, no harás una gran nación, solo tendrás descendientes, pero no serás una gran nación. Luego, cuando tú lo haces y le muestras, por eso la gente que ha sido de la religión tradicional y logra salir de ahí y dice: yo era, y yo aquí, ya salió,
Entonces viene para él nuevamente el Señor y le establece el pacto, como lo hizo en Génesis 15, 18 al 21. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, cenezeos, carmoneos, los heteos, los fereceos, los efaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Entonces, ¿qué? Cuando tú ya dejaste la idolatría, te establece el pacto. Ahí te dice detalle a detalle, un poco más. Y luego viene y te lo reafirma, porque es que el Señor no se queda con nada. Te lo reafirma, miremos Génesis 1:21. Perdón, Génesis 17, 1 al 21, pero no lo vamos a leer todo. Génesis 17. Génesis 17. Ahí vemos que Dios reafirma el pacto con Abraham. Era Abraham de 99 años. Mira cómo esperó este varón, cuántos años. De 99 años, salió de 75 años de Egipto. Tenía 24 años de estar esperando la promesa. Y le dice, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No se le había aparecido porque no estaba capacitado aún para ser perfecto. Y es que ese era el tema de hoy. El tema de hoy era la importancia de dar testimonio. La importancia de dar testimonio era mi tema. Pero me voy a quedar aquí para tal vez el otro miércoles hablar ya de la importancia de dar testimonio. ¿Qué fue lo que Abraham dio en todo esto? Testimonio de que había dejado a su parentela y a sus ídolos, a toda la idolatría que él tenía, a todos sus ancestros. Entonces, es importante dar testimonio. Entonces, mira, aquí le dice el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Si no se le había aparecido, no era culpa de Dios, era culpa de Abraham. No había perfeccionado el testimonio. Entonces lo que yo te quiero decir es que tú tienes que perfeccionar tu testimonio, porque el testimonio te está afectando para que venga de parte de Dios y se reafirme la promesa que te hizo. Si no te pones delante de Dios y te pones perfecto, y esto no quiere decir que, ay, dejo de pecar y voy a tener que dejar de pecar, no. Hay algo en tu testimonio que está alargando, y les debo lo que podría haber sucedido en Abraham. Pero sí sucedió en Abraham muchas cosas hasta esta edad, y es que ella estorbó al haber puesto a una sierva de Saraí, y pensaron que ellos iban a ayudar a Dios. Eso estorbó saber cuántos años, y eso demostró que no eran perfectos, no habían confiado a Dios. Entonces, lo que Dios hace ahí es reafirmar su pacto a los 99 años. Y le dicen en 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Y miren cómo cayó de rodillas. Dice, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aleluya. Entonces, ¿cuál era el problema de Abraham? Su testimonio. No estaba perfecto su testimonio. Cuando tu testimonio es perfecto, te cambian el nombre o te lo cambias tú. Porque ahora el cambio de nombre pues es un proceso jurídico. Ya no se puede decir, ay, Dios me tiene que hablar y cambiarme el nombre. No, ahora el nombre te lo cambias tú, porque estamos en la época de la gracia. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, y dio el ejemplo. Dice que él se cambió el nombre.
Yo leí y estudié por qué Pablo ya no se llamaba Saulo, sino Pablo. Él se cambió el nombre solito. Entonces, cuando una persona está regenerada, ha pasado ya por un proceso y ya tiene la capacidad de dar un testimonio de verdad, de un nacido de nuevo, de un nacido de Dios, solito se cambia el nombre. Es que yo ya no soy esa persona. Y hasta la misma gente, para que el apóstol Pablo ya saliera a predicar y no lo reconocían, porque decían, viene el predicador de la honorable ciudad de Samaria, el apóstol Pablo. Pablo, se oía de él, se oía que él era un gran apóstol, y cuando lo miraban, lo pudieron haber reconocido algunos, nadie lo reconocía después. Solo al principio, cuando empezó su ministerio, que todavía se llamaba Saulo, lo reconocieron, porque Ananías dijo, no, ese hombre sí es un, como dicen, es un de esos que matan gente, ¿va? Entonces, cuando ya eres perfecto, y es el momento de cambiarte el nombre. ¿Cuál era el problema de Jacob? ¿Por qué Jacob no pasaba más? Porque seguía siendo Jacob, era el trunquero, como dicen, ¿verdad? Mañosito. Cuando Dios le muestra, ¿verdad?, que le cambie las varas, el color de las varas, porque el brujo de su suegro lo estaba golaseando con más ovejas. Él ni lerdo ni perezoso, no se puso todo moralista, el Señor, pero eso es antiético. Señor, eso es hacer trampa. Ni lerdo ni perezoso, porque él no estaba restaurado. Pero yo no digo que Dios sea tramposo, Dios solo lo ayudó porque era demasiada ceguera espiritual, que no se daba cuenta que el otro con brujería le estaba ganando en ovejas. Pero el punto es que Jacob, hasta que peleó con el ángel, pero el ángel estaba peleando con él porque mientras él regresara con su hermano Esaú siendo el mismo, lo esperaba la muerte. Entonces, si Dios no te prospera, es porque no te has hecho perfecto, es porque todavía arrastras mucho de ti y no va a haber cambio de nombre en ti, no se va a ver a un nuevo tú, se va a ver el mismo. Porque tu vieja amistad, porque a veces nosotros sí no salimos de nuestro lugar, sino que nos quedamos en el lugar donde recibimos a Cristo y nos movemos en el mismo ambiente de nuestra parentela. Pero nuestros parientes no llegan a los pies de Cristo, o nuestros amigos, porque cuando te miran, te saludan, tú eres el mismo de hace años. Entonces tu testimonio no está bien, tu testimonio es el de ayer. Sigue siendo el mío, es que no, es que realmente así soy yo, es que mi temperamento así es, yo no puedo cambiar las carcajadas, yo no puedo cambiar las bromas, yo no puedo cambiar mi fuerza para hablar, no, yo es que así soy vigoroso, es que yo soy Esaú, es como Esaú, renuncio, ¿eh? Entonces, Dios viene cuando Él perfecciona su testimonio y le dice, le reafirma el pacto. Y en Génesis 26, 2 al 5, veamos Génesis 26, 2 al 5, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, ahí viene el Señor a renovar el pacto. Se le apareció Jehová porque él ya era perfecto, se le había cambiado su nombre, pero la mujer no era perfecta. Él ya era otro individuo, Abraham ya no era el de, si hubiera encontrado a sus amigos de su juventud Abraham, hubieran dicho, este no es Abraham, saber quién es. Pero Saraí, si la hubieran visto todavía, porque a Saraí le cambian el nombre después. Mira lo que dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Ya no era necesario que fuera 2 veces a Egipto, ya había marcado territorio donde su misma descendencia iba a estar, ya no era necesario. Y también se iba a contaminar.
y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aleluya. Aquí se lo dice Jehová. Vamos a ver claramente, no va a ser que esté adelantada aquí. A Isaac. A Isaac le vienen a renovar el pacto. Pero a Abraham se lo reafirmaron en el 17:1-21. Dios es Dios de pactos. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, que nos presente el pacto. Número 2, que son las promesas, ya las tenemos. Número 2, que se establezca. Y número 3, que lo reafirme, ya no había más. Lo que hizo con Isaac fue renovarlo. Y lo renovó también con Jacob, que eso es lo que no dije. Lo renovó con Isaac, porque había que hacerlo en su alma, por así decirlo, porque dicen que Abraham es espíritu, Isaac es alma y Jacob es cuerpo. Entonces lo renovó con Isaac, o sea, llegó al alma, y lo renovó con Jacob al cuerpo, por así decirlo. Entonces, el punto era, y el tema de hoy era, la importancia de dar testimonio. ¿Sí? Con eso termino, y si Dios quiere lo haré en la siguiente, pero vamos a orar en esta mañana. Padre de misericordia, Padre Santo, te adoramos esta mañana, te exaltamos, glorificamos tu santo y poderoso nombre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has instruido, nos has guiado, nos has fortalecido esta mañana. En tus manos estamos, Señor. Clamamos esta mañana por sanidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sana a los enfermos, Señor, restáuralos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo a clamar por la lista de oración esta mañana, a pedirte, Señor, que hagas un milagro en cada vida conforme a tu voluntad, Señor. Tú sabes, Señor, lo que es bueno para cada uno. Tú sabes los que ya están perfectos, los que ya están listos para irse contigo, Señor. Tú sabes también, Padre, los que ya están perfectos para quedarse, irse ya, Señor, y ser arrebatados. Yo te pido, Padre, que todas las vidas que están en la lista de oración, Señor, si no están listas para el arrebatamiento, si no están listas para irse contigo en tu venida, les preserves su vida, Señor, que les permitas llegar a la perfección, llegar a la santidad, porque sin santidad nadie te verá, Señor Jesucristo. Ayúdanos a todos a salir adelante, a los que están cerca, a los que están lejos. Te clamo por todos, Señor, por los que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad y los que están padeciendo algún tipo de recuperación en el nombre de Jesús. Gracias por el nene de hermana Arameni, que ya nació. Bendecimos a Dylan en esta hora y te pedimos, Señor, que lo guardes y lo protejas, que lo restaures, Señor, en todo. En el nombre de Jesús bendecimos a su madre también, para que la sanes y la restaures. Gracias, papito lindo, por todo. Bendecimos este momento y vengo a romper ligaduras de impiedad en tu vida, y espero que tú las rompas por tu misma boca y con tus mismos actos. Rompo ligaduras de impiedad en tu vida con personas, lugares y cosas. Y estas cosas también se refieren a ídolos, a imágenes, a cosas naturales o personas a las que tú idolatres, a las que tú estés poniendo antes que a Dios. En el nombre de Jesús, todo ídolo es botado en esta hora, se quiebra en el nombre de Jesús. Todo ídolo es desbaratado, Señor, en el nombre de Jesús. Toda maldad, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te clamamos esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Rey poderoso, que tú hagas grandes misericordias con cada vida. Se rompen idolatrías esta mañana. Proclamamos, Señor, que eres capaz y competente en tu alma para poder dejar atrás, como hizo el Padre Abraham, toda idolatría. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.